Bienvenidos a nuestro canal de informática, tips y tutoriales. En este video vamos a ver los tratamientos básicos en una hoja de Excel. Cada libro en Excel se denomina, cada archivo en Excel se denomina libro. Y cada libro a su vez está compuesto por diferentes hojas. Para que nosotros podamos interpretar gráficamente o ejemplificarlo, hacemos de cuenta que tenemos un libro de lectura y cada libro tiene dividido su contenido en diferentes capítulos. Entonces, cada capítulo sería nuestra hoja de trabajo. En este caso vamos a trabajar con la hoja número 1. Si yo quiero agregar hojas, simplemente tengo que posicionarme en el botoncito más, aprieto y automáticamente me agregó la hoja número 2. Vamos a trabajar con la hoja número 1. Cada hoja está compuesta por columnas que están denominadas por letras y van de izquierda a derecha, y por filas que están denominadas por números y van de menor a mayor. Las filas son horizontales. La intersección entre una columna y una fila es lo que se denomina celda de trabajo. En cada celda de trabajo nosotros podemos incorporar ya sea una escritura como alguna fórmula. En este caso vamos a ver el tratamiento de las escrituras en las celdas. Vamos a posicionarnos en la celda B3 y vamos a escribir algo. Simplemente nos posicionamos y escribimos. Apretamos Enter y queda fijada la escritura dentro de la celda. En este caso, esta palabra está dentro de la celda y no sobrepasa. Si yo quisiera agrandar esta celda, tengo que posicionarme entre ambas columnas, la B y la C, y se me va a habilitar un signo más con las flechitas hacia los costados. Teniendo apretado el botón izquierdo del mouse, yo puedo desplazarme hacia la izquierda y achicar el tamaño de la celda, ajustarlo, o desplazar hacia la derecha y agrandarlo. Cuando tengo el tamaño definido y deseado, simplemente lo sueldo y queda fijado el tamaño de la celda. Si esta escritura yo a su vez la quiero alinear, tengo los botones de alineación. Por ejemplo, en este caso está alineado a la izquierda. Si lo quiero centrar en la celda, me voy a centrar el contenido y queda centrado. A su vez, ¿qué tratamiento podemos hacer a esta escritura? Siempre seleccionada la celda, podemos ir a la fuente y podemos seleccionar el tipo de fuente que queremos, que deseamos tener. También el tamaño, o podemos ajustar el tamaño automáticamente apretando y me va a ir escalando la escritura de 2 en 2. ¿Ven? Y si lo quiero achicar, el botón de al lado para disminuir el tamaño de la fuente. Bien, a su vez, ¿qué otro tratamiento podemos hacerlo? Podemos darle negrita, cursiva, subrayado. El subrayado tiene diferentes opciones. Acá en el botoncito o la flechita para abajo me da los diferentes tipos de subrayado que puedo utilizar, que en ese caso es un subrayado simple o un subrayado doble. Esta celda yo le puedo dar un formato, que son los bordes. Puedo seleccionar el estilo de borde. Puedo seleccionar un borde externo normal. En este caso yo ya lo tenía configurado para que el color de línea sea rojo y el estilo de línea sea doble línea. Que eso también podemos nosotros configurarlo. O podemos darle un estilo
de borde exterior grueso. ¿Cómo sería ese? ¿Qué otra cosita más? Teniendo seleccionada la celda, le puedo dar un color a la celda. En este caso vamos a darle un gris. Y también a la fuente le puedo dar un color, que vamos a darlo en azul. Bien, esos son los diferentes tratamientos que podemos darle a la fuente. Vamos a ver un ejemplo ahora un poquito más difícil. Vamos a hacer una escritura. Antes vamos a explicarle esto. En el caso que en la celda de abajo yo quiera escribir exactamente lo mismo, Excel me facilita el trabajo y con solo escribir la primera letra, automáticamente interpreta que lo que quiero hacer es copiar la palabra de arriba. Entonces, si yo le doy Enter, queda fijada la palabra. En el caso que yo no desee hacerlo eso, si apretamos la tecla Suprimir, estamos borrando esa palabra. Vamos a hacer entonces el otro ejemplo, que es escribir una palabra diferente. Entonces empezamos con la E, Excel interpreta de qué queremos poner escritura, no le hacemos caso y seguimos escribiendo la palabra que deseamos. Por ejemplo, escolar. Y apretamos Enter y automáticamente queda la palabra fijada, la escritura fijada. Vamos a hacer otro ejemplo un poquito más extenso de escritura. Entonces vamos a poner escritura extensa. Fíjense que esta escritura sobresale del tamaño de la celda B6. ¿Cómo podemos ajustar el tamaño de la escritura a la celda? Tenemos dos opciones. Una es que nos posicionamos como yo les había explicado y manualmente, teniendo apretado el botón izquierdo del mouse, nos desplazamos hacia el tamaño que deseamos. La otra es ajustar al tamaño de la escritura nueva. Entonces, teniendo el icono habilitado, le damos doble clic y automáticamente se adapta el tamaño ya de toda la columna a la celda con mayor extensión de escritura. Fíjense que si yo acá pusiera otro ejemplo, y le doy Enter para fijar, otra vez este ejemplo sobrepasa el anterior. Hacemos exactamente lo mismo, le damos doble clic, nos posicionamos hasta que se habilite la cruceta, le damos doble clic y automáticamente esta columna queda adaptada a la extensión más larga de escritura. Bien, habíamos dicho también que para copiar nosotros, siempre y cuando sea un texto que el último texto escrito, nos va a tomar la misma escritura. Entonces comenzamos con E y me toma la misma frase, escritura más larga. Ahora, hay otro método de copiado que podemos utilizar. Si nosotros nos posicionamos en la celda, ven que en el extremo inferior derecho tenemos un puntito. Nos posicionamos y se habilita un signo más. Teniendo presionado el botón izquierdo del mouse, nos desplazamos hacia abajo y van a notar que podemos copiar la misma palabra hasta la celda que querramos, en este caso hasta la celda B15. Soltamos y automáticamente queda copiado. Otra opción sería, por ejemplo, en el tratamiento de los estilos de la fuente, nosotros podemos
Acá vimos un ejemplo que le dimos un color, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a ver si nosotros queremos resaltar solamente una palabra. ¿Cómo hacemos? En nuestra barra de escritura nos posicionamos con un clic, por ejemplo, antes de la palabra extensa, vemos que tenemos el puntero activado. Entonces, sombreamos presionando el botón izquierdo del mouse, lo mantenemos presionado y lo sombreamos. Sombreamos la palabra que queremos tratarla. Ahí tenemos la palabra extensa sombreada, seleccionada. En este momento, teniendo seleccionada la palabra, yo le puedo dar el tratamiento diferente que quiera. Por ejemplo, le vamos a dar negrita, le vamos a dar cursiva y le vamos a cambiar el color. También le podemos cambiar, perdón, justo se me deseleccionó. Vamos a sombrearla de vuelta y le podemos cambiar también la fuente. Vamos a cambiarle la fuente para que se note que sea diferente. ¿Ven? Ahí le doy Enter y fíjense que solamente la palabra extensa le pudimos dar un tratamiento diferente. Otra vez me queda la escritura fuera de la celda. Entonces me voy de nuevo, le doy doble clic y queda otra vez adaptado al tamaño de la escritura nuestra columna. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Supongamos que esta oración la vamos a hacer en una celda, pero una palabra arriba de la otra. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos escritura y para que la palabra más me quede abajo, lo que hacemos es presionamos la tecla Alt, Enter y automáticamente me tira para abajo el puntero de escritura. Escribimos más, Alt, Enter y escribimos extensa. Y ahí le damos Enter. Fíjense que el tamaño de mi celda automáticamente se ajustó a la escritura en 3 renglones que he hecho. Si esta escritura la quiero alinear en el centro, me voy aquí y queda alineado. A su vez, esta escritura de al lado me quedó con una alineación diferente en el tamaño de la fila. Tenemos una alineación en la parte inferior, pero vamos a tratar de darle una alineación en el medio para que quede mejor. Entonces le damos ahí y entonces queda armónicamente. Bien, de esta manera estamos aprendiendo con este ejemplo. Vamos a sombrearlo en gris para poder identificarlo. Estamos aprendiendo que podemos en una misma celda escribir en varios renglones y para separar cada letra o para ir abajo, lo que hacemos es posicionarnos y apretar Alt más Enter. Vamos a hacer de nuevo con este ejemplo. Fíjense que ya estando escrito, yo me posiciono en la barra de escritura. Entre la palabra escritura y la palabra más está nuestro cursor posicionado. Ahí aprieto Alt, Enter y automáticamente me pasa para abajo el resto. Me vuelvo a posicionar entre la palabra más y extensa. ¿Ven? Está el cursor posicionado. Le doy Alt, Enter y automáticamente me pasó la palabra extensa para abajo. Una vez que terminé de hacer los cambios, le doy Enter y queda fijado. Escritura más extensa en 3 renglones.
dentro de la misma celda. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Vimos que seleccionando la celda y en el extremo inferior derecho se nos habilita un punterito que nosotros lo extendemos y estamos copiando. Y copia el mismo formato original. ¿Está? Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero no que sea de copiado, sino que sea de serie. Vamos a poner, por ejemplo, la palabra enero. Enero es el nombre del mes. Si yo extiendo para abajo, automáticamente Excel va a interpretar que es una serie. Entonces me va a ir desplazando los meses siguientes. Este tratamiento de extensión lo puedo hacer tanto para abajo como lo puedo hacer para un costado. Fíjense, se me habilita desde el punterito y lo extiendo hacia la derecha. Bien, ¿qué otra cosa más podemos hacer? Esta serie también la podemos hacer con los números. Si yo escribo el número 1, le doy Enter, después me posiciono y lo extiendo, me va a interpretar de dos maneras. Uno es que es solamente copiar, como el ejemplo de ahora, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero darle una serie, se dan cuenta que en el puntero se me habilita una opción. La despliego y selecciono serie de relleno. Ahí automáticamente me hace la escala numérica, la serie. ¿Qué otra opción tenemos? Si no quiero hacer así, tengo la siguiente opción. Escribo el 1, en la celda de abajo escribo el número consecutivo siguiente, selecciono ambas celdas. Al tener seleccionado se me habilita el punterito en la izquierda y lo extiendo para abajo. Y ahí automáticamente me da la serie. Otro ejemplo sería, en el caso de que yo quiera tener, por ejemplo, una serie de números impares, escribo en la primera celda el número 1, en la siguiente celda el número 3, selecciono y extiendo. Automáticamente Excel me va a interpretar y me va a dar una correlación de números impares. Lo mismo si quiero hacer con números pares. Empiezo por el primero, el segundo, selecciono, extendemos hacia abajo y me va a dar la secuencia par. Bien, ¿qué otra cosa más podemos hacer? Podemos trasladar el contenido de una celda de un lugar a otro. Supongamos, esta celda la quiero trasladar de lugar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, teniendo seleccionada la celda y posicionándonos en uno de los bordes, ven que se habilita la cruceta con las flechitas para diferentes direcciones. Apretamos el botón izquierdo del mouse y nos desplazamos hacia el lugar donde, fíjense que estoy navegando por la hoja, donde lo quiero trasladar. Una vez que tengo seleccionado el lugar donde lo quiero trasladar, soltamos el mouse y automáticamente queda trasladado desde aquí hasta aquí. Lo mismo hacemos si queremos trasladar toda una selección. Por ejemplo, vamos a trasladar desde marzo a junio. Entonces, lo seleccionamos. Nos posicionamos en uno de los bordes
y manteniendo apretado el botón izquierdo del mouse, lo trasladamos hacia la fila de abajo. O si queremos trasladarlo hacia otro lugar, hacemos el mismo tratamiento y lo trasladamos, por ejemplo, hacia acá. Ahí queda trasladado. Bien, con esto creo que tenemos los tratamientos básicos con respecto a la escritura que podemos utilizar. En otro video vamos a ver en profundidad otras opciones.